Buenas compañeros y tutora. Mi nombre es Ivonne Julián Nieto Simanca, estudiante del programa de Administración de Empresas, quien les hablará acerca de los planteamientos generados en base al caso de estudio que se ha venido desarrollando durante el curso de legislación laboral. Mi grupo se encuentra conformado por Fanny Yasmín Fernández Mañunga, Fabiola Díaz Rodríguez y Diego Lorenzo Espitia López, los cuales pertenecemos al grupo colaborativo 18. A continuación les hablaré acerca de las preguntas del caso de estudio. La pregunta: cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? Bueno, esto no es posible inferir que un contrato de trabajo a término fijo prorrogado por más de 3 años pueda automáticamente convertirse en contrato a término indefinido. Esto basados en los reglamentos por el Código Sustantivo de Trabajo en sus artículos 45 y 46, donde señala que el contrato de trabajo a término fijo se prorroga de forma automática si el empleador no da aviso al trabajador de su deseo de no renovación con un término no inferior a 30 días. Sin embargo, tal prórroga será por el mismo tiempo pactado inicialmente, es decir, que se genera otro contrato a término fijo. Además, los contratos a término indefinido los son si y solo si se pactan de tal manera entre el trabajador y el empleador. Número 2. ¿Cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de trabajo de la trabajadora Jennifer podrían enmarcarse en normas laborales? El artículo 62 del Código Sustantivo de Trabajo señala los casos en los cuales puede invocarse terminación unilateral del trabajo con justa causa, y en su numeral 6 remite a los artículos 58 y 60, dentro de los cuales se aborda como prohibición cuarta al trabajador el faltar a su trabajo de forma injustificada. En el caso a tratar, no puede atribuírsele a la trabajadora el haber faltado a su trabajo de forma injustificada, puesto que su condición de salud se lo impedía y con toda seguridad su historia clínica le puede dar respaldo de ello. Dentro de ella se encuentra la relación, también podemos decir que dentro de las cláusulas pactadas también se encuentra la relación laboral entre las partes, el contrato escrito donde se encuentran las fechas de inicio y terminación, duración del contrato, un salario devengado y la subordinación al tener que cumplir con lo pactado en las cláusulas del contrato y las funciones a desempeñar en el cargo asignado, pues en esta se dan los elementos esenciales que enuncia el artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo para que se entienda que existe un contrato de trabajo. Número 3. ¿Existió acoso laboral en el presente caso? Sin duda alguna podemos inferir que existió acoso laboral dentro de la situación presentada, y esto desde múltiples factores. Los componentes del acoso laboral pueden identificarse en conductas persistentes y demostrables. El objetivo de tales conductas será la de infundir miedo, ejercer intimidación o angustia e incluso propender por la renuncia del trabajador. En Colombia, la ley que regula el acoso laboral en la actualidad es la 1010 del 2006, la cual se establece los ejemplos más claros de acoso, entre los cuales están la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, la exigencia de laborar en dominicales o festivos sin fundamento objetivo de las necesidades de la empresa o de forma discriminatoria respecto de los demás trabajadores, la negativa de suministrar materiales e información absolutamente indispensable para el cumplimiento de la labor, la negativa claramente injustificada a otorgar permiso, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos. Esto sin mencionar el acoso sexual al que se vio sometida con las insinuaciones de su superior, lo cual claramente deberá ser probado. Número 4. ¿Qué otros derechos tiene Jennifer? Además de todos los elementos que vinculan a los derechos que propende por el buen trato y sobre todo la dignidad humana, Jennifer tiene derecho, según el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, a que se efectúe la condición resolutoria por incumplimiento de lo pactado, comprendida en todo contrato laboral, con indemnización de perjuicios a cargo de la parte responsable, la cual comprende el lucro cesante y el daño emergente. La justa causa
En el caso concreto se presenta en dos sentidos. Existe la justa causa al dejar su puesto de trabajo por motivos de fuerza mayor atenientes a su estado de salud en el caso de la trabajadora. En un segundo sentido está la justa causa del despido, la cual se configura de no existir la primera, de tal suerte que la primera excluye a la segunda, y por lo tanto Jennifer tendría derecho a ser indemnizada en los términos del mencionado artículo. En los contratos a término fijo, el valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato o del lazo determinado por la duración de la obra o la labor contratada, caso en el cual la indemnización no será inferior a 15 días. Jennifer también tenía derecho a contar con los materiales e implementos necesarios para desarrollar sus actividades a una duración de trabajo de las 8 horas legales establecidas, y si se trabaja más de este tiempo, tiene derecho al respectivo recargo que tuviera lugar, a tener descansos dominicales, tiene derecho al pago de su seguridad y prestaciones sociales. Una vez diagnosticada su enfermedad, debe tener una asistencia inmediata y oportuna. Número 5. Explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador minero. El derecho de asociación sindical en Colombia es un derecho fundamental según la Corte Constitucional, sentencia 149100, el cual constituye una modalidad del derecho de libre asociación, como quiera que aquel consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o la injerencia o intervención del Estado o de los empleadores, conforme lo consagran los artículos 39 y 55 de la Constitución Política de Colombia. Número 6. ¿Considera usted que la trabajadora Jennifer tiene una enfermedad profesional o enfermedad común? El padecimiento de Jennifer apunta considerablemente a tratarse de una enfermedad laboral, hecho que puede constatarse al observar su historia clínica, en el cual se diagnosticó silicosis, un padecimiento de tipo respiratorio desencadenado por la constante inhalación de polvo de sílice en gran cantidad. Según el artículo 4 de la Ley 1562 del 2012, es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Corresponde al Gobierno Nacional establecer cuáles enfermedades están reconocidas como enfermedades profesionales, y el gobierno de Juan Manuel Santos hizo lo propio mediante el decreto 1477 del 2014, en el cual incluyó a la silicosis entre las 4 nuevas enfermedades de tipo respiratorio de la tabla de enfermedades profesionales. La enfermedad diagnosticada de silicosis se encuentra relacionada dentro de esta tabla de enfermedades profesionales según el artículo 201 en su numeral 6 del Código Sustantivo de Trabajo. Número 7. Indique cuáles son las prestaciones asistenciales y económicas para el caso de enfermedad laboral y enfermedad de origen común. Las prestaciones asistenciales y económicas para enfermedades laborales están enunciadas en el artículo 204 del Código Sustantivo de Trabajo, el cual establece lo siguiente: los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales dan lugar a las siguientes prestaciones. Primera, asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria hasta por el tiempo que se requiera sin exceder de 2 años, comprendidos los exámenes complementarios como radiografías, consultas de especialistas, las prescripciones terapéuticas completas como transfusiones y fisioterapia, y el suministro de aparatos de ortopedia y prótesis que sean necesarios. Segundo, además a las siguientes en dinero según el caso. Mientras dure la incapacidad temporal, el trabajador tiene derecho a que se le pague el salario ordinario completo hasta por 6 meses. En caso de incapacidad permanente parcial, el trabajador tiene derecho a una suma de dinero en proporción al daño sufrido, no inferior a un mes ni superior a 23 meses de salario. En caso de incapacidad permanente total, el trabajador tiene derecho a una suma equivalente a 24 meses de salario. En caso de gran invalidez, el trabajador tiene derecho a una suma equivalente a 30 meses de salario. En caso de muerte, se paga una suma equivalente a 24 meses de salario
del trabajador a las personas que se indican a continuación. Si hubiere un cónyuge e hijos legítimos y naturales, la mitad para el cónyuge y la mitad para los otros hijos. Si no hubiere cónyuge, la suma se distribuye entre los hijos por partes iguales. Si no hubiere cónyuge ni hijos legítimos, la suma se divide por partes iguales entre los hijos naturales. Si no hubiere hijos legítimos ni natural, la suma corresponde al cónyuge. Si no existiera ninguna de las personas a que se refiere los incisos anteriores, la suma se paga a los ascendientes legítimos por partes iguales, y si hubiere uno solo de ellos, a éste se le paga toda la suma. En caso de la enfermedad común, comprenderá lo siguiente, enunciados en el artículo 227, el valor del auxilio, en este caso, de incapacidad comprobada para desempeñar sus labores ocasionada por enfermedad no profesional, el trabajador tiene derecho a que el empleador le pague un auxilio monetario hasta por 180 días, así las 2/3 partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario por el tiempo restante. En el artículo 277 se enuncia el derecho al auxilio por enfermedad no profesional, que enuncia lo siguiente: todo trabajador que preste servicios a una empresa de capital de 800.000 o superior, que sufra una incapacidad para desempeñar sus labores por causa de enfermedad no profesional, tendrá derecho, además del auxilio monetario establecido en el artículo 227, a la asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria necesaria hasta por 6 meses. Número 8. De acuerdo a la norma, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Los eventos que son atendidos por los riesgos laborales son los de enfermedad laboral y los accidentes laborales. La primera es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El accidente laboral es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. 9. ¿Tiene derecho la trabajadora Jennifer Osorio Zapata a algún tipo de pensión? La trabajadora en principio podría tener derecho a una pensión de invalidez, siempre y cuando la Junta Integral de Médicos califique su pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%. Si la trabajadora fallece producto de la enfermedad diagnosticada, sus beneficios podrían tener derecho a la pensión de sobrevivientes, esto con base en lo reglamentado por la Ley 776 de 2002. 10. Indique cuáles son los eventos que la ley indica como accidentes laborales. El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera de lugar y horas de trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o en la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Ley 1562 del 2012. En caso de fallecimiento de la trabajadora Jennifer Osorio Zapata, como consecuencia de la enfermedad profesional, explique qué clase de pensión debe recibir sus beneficiarios y requisitos para reclamar la pensión. En caso de fallecimiento de la trabajadora, podrán acceder a una pensión de sobrevivientes sus beneficiarios. Esto siempre y cuando ostenten la condición de beneficiarios, es decir, sea su cónyuge o compañero permanente o sus hijos que estén a su cargo, caso que puede demostrarse con registro civil de matrimonio, de nacimiento o declaración extrajuicio.
Los siguientes requisitos incluyen el demostrar la muerte con el registro civil de defunción, entre otros. Muchas gracias por su atención y agradezco a los compañeros y el acompañamiento tutorial que con sus aportes y ayudas permitieron el desarrollo de este trabajo colaborativo.